La mujer apache fue atada al árbol del ganadero, pensó que él la dañaría, pero El sol comenzaba a elevarse lentamente sobre las colinas, bañando el campo con una luz dorada que parecía tocar cada hoja y cada piedra del camino. La mujer apache caminaba con paso firme, aunque cauteloso, por un sendero de tierra que serpenteaba entre árboles dispersos y arbustos bajos. Sus ojos, atentos a cada sonido, buscaban señales de vida, pero el lugar estaba silencioso, excepto por el susurro del viento entre las ramas. Se sentía un poco sola, pero también libre. Cada paso que daba la acercaba a un sentimiento de independencia que había aprendido a valorar profundamente. Era consciente de que su mundo estaba lleno de desafíos, pero en ese momento disfrutaba de la sensación de caminar bajo el cielo abierto, con el aire fresco acariciando su rostro. A lo lejos, podía ver un pequeño rancho. La estructura no era grande, pero parecía sólida. Había cercas de madera bien mantenidas y algunos animales pastando tranquilamente. La mujer decidió acercarse un poco más, no por curiosidad, sino porque necesitaba cruzar aquel terreno para continuar su camino. Mientras avanzaba, no podía evitar sentir una mezcla de emociones. Por un lado, estaba la emoción de explorar, por otro, un temor instintivo a lo desconocido. Sabía que no siempre podía confiar en las personas que encontraba, especialmente en lugares alejados, donde la ley parecía depender más del sentido común y la prudencia de cada individuo que de cualquier autoridad formal. El ganadero, que estaba revisando las cercas y asegurándose de que todo estuviera en orden, la vio acercarse. Su mirada se tensó un poco. No estaba acostumbrado a recibir visitas inesperadas y mucho menos a ver a alguien caminando directamente por su propiedad. Su primer impulso fue proteger lo que consideraba suyo y asegurarse de que nadie causara problemas, sin saber realmente las intenciones de la mujer. Sin embargo, su experiencia le había enseñado que la mayoría de los malentendidos podían resolverse con calma y observación, así que decidió acercarse lentamente, sin mostrar agresividad. Cuando la mujer estuvo a una distancia prudente, el ganadero la llamó con voz firme pero controlada. Ella se detuvo, sorprendida, y levantó las manos en señal de que no quería problemas. Sus ojos se encontraron, y por un momento hubo un silencio lleno de preguntas no expresadas. La mujer podía sentir que él evaluaba cada uno de sus movimientos, tratando de entender quién era y qué hacía allí. A la vez, ella lo observaba con cautela, sin dejar de prepararse mentalmente para cualquier eventualidad. Su corazón latía un poco más rápido, pero no de manera descontrolada, era un latido de alerta, de respeto por la situación y por la persona que tenía enfrente. El ganadero decidió, después de un instante de reflexión, que la forma más segura de proceder era asegurarse de que ella no se moviera hasta que entendiera mejor la situación. Sin intención de hacerle daño, tomó una cuerda y la ató suavemente a un árbol cercano. La mujer, al sentir la cuerda alrededor de sus muñecas, experimentó un escalofrío de miedo. Su mente rápidamente imaginó escenarios en los que podría ser lastimada, y su instinto le decía que debía estar lista para defenderse o escapar. Sin embargo, al mirar al hombre, notó que su expresión no era de enojo ni de amenaza. Era un gesto serio, concentrado, que transmitía precaución más que malicia. Mientras estaba atada, la mujer trataba de calmar su respiración. Recordaba historias de su familia y de su comunidad, donde siempre se hablaba de la importancia de mantener la calma en situaciones difíciles y de observar antes de reaccionar. Respiró hondo, sintiendo cómo el aire llenaba sus pulmones y la ayudaba a concentrarse. Observó al ganadero mientras él caminaba unos pasos alrededor del árbol, revisando que todo estuviera en orden y que no hubiera peligro cercano. Cada movimiento suyo era medido y tranquilo, lo que poco a poco fue disminuyendo un poco la ansiedad de la mujer. A medida que pasaban los minutos, ella empezó a notar detalles que antes no había percibido. La manera en que él cuidaba de los animales, cómo ajustaba las cercas y cómo hablaba con ellos suavemente, revelaba a alguien acostumbrado a la responsabilidad y al cuidado. No era un hombre impulsivo ni agresivo, era alguien meticuloso, con respeto por su entorno.
Esta observación silenciosa comenzó a cambiar ligeramente la percepción de la mujer, recordándole que no todas las personas que parecen intimidantes en un primer momento lo son realmente. Mientras tanto, el ganadero también se estaba adaptando a la situación. Observaba cuidadosamente la postura de la mujer, sus gestos y su respiración. Había aprendido que la paciencia y la atención a los detalles eran más efectivas que la acción rápida en estos casos. Comenzó a hablarle con calma, explicando por qué había tomado la precaución de atarla y asegurándose de que entendiera que no había intención de hacerle daño. Su tono era firme pero respetuoso, y poco a poco las palabras comenzaron a aliviar la tensión que ella sentía. A través de sus palabras, la mujer comprendió que él actuaba por precaución, no por hostilidad. Con el paso del tiempo, la mujer empezó a hablar también. Sus palabras eran cuidadosas, describiendo quién era y por qué estaba en ese lugar. Había aprendido a elegir sus palabras con atención, especialmente en situaciones donde no podía predecir la reacción del otro. El diálogo inicial era limitado, lleno de pausas y de miradas que buscaban entender la intención del otro, pero cada palabra añadía una capa de comprensión mutua. La mujer se dio cuenta de que, aunque la situación había comenzado con miedo, ahora había espacio para conocer al otro, aunque fuera solo por un instante. El sol seguía ascendiendo, y la luz del día revelaba más detalles del entorno. La mujer notó los colores de las hojas, el brillo de la hierba, y los movimientos de los animales cercanos. Todo parecía más real y más tranquilo que cuando había llegado, y eso ayudó a calmar su mente. La tensión inicial, que había sido intensa, comenzaba a suavizarse. Ella entendía que el miedo inicial era una reacción natural ante lo desconocido, y que ahora podía permitirse observar sin la misma ansiedad. El ganadero, por su parte, también comenzó a relajar su postura. Se dio cuenta de que la mujer no era una amenaza, sino alguien que simplemente había llegado a su propiedad sin darse cuenta. Su decisión de actuar con cuidado y de observar antes de tomar medidas más drásticas estaba dando frutos. Cada gesto que él hacía, desde ajustar la cuerda hasta hablar con claridad, ayudaba a construir una especie de entendimiento silencioso entre los dos. La tensión que había marcado los primeros momentos empezaba a transformarse en una curiosidad cautelosa, en un deseo de comprender al otro. Aunque ambos seguían manteniendo una cierta distancia física, un puente invisible comenzaba a formarse. La mujer empezaba a sentir que podía confiar en que no sería dañada, y el ganadero entendía que la mujer no tenía intención de causar problemas. Cada pequeño gesto, cada palabra cuidadosamente elegida, contribuía a construir un espacio de respeto mutuo. En ese momento, ambos estaban aprendiendo una lección silenciosa sobre la importancia de la paciencia, la observación y la comunicación, incluso sin confianza inicial ni conocimiento previo del otro. A medida que la mañana avanzaba, la mujer sentía que su miedo inicial se transformaba lentamente en una atención tranquila. Observaba al ganadero, aprendiendo a leer sus gestos y a interpretar sus movimientos. Cada acción que él realizaba mostraba que la intención no era dañarla, sino mantener la seguridad de ambos mientras se entendían. Por su parte, el ganadero notaba cómo la mujer empezaba a calmarse y a responder de manera más tranquila, lo que le indicaba que podía continuar actuando con cuidado y respeto. El viento seguía moviendo las hojas suavemente, y el tiempo parecía extenderse, como si cada minuto fuera importante para construir esta comprensión mutua. La mujer pensaba en lo extraño de la situación, había llegado con miedo, pero ahora empezaba a ver que incluso en los momentos más inesperados, la humanidad de las personas podía mostrarse de formas sutiles pero poderosas. El ganadero también reflexionaba sobre cómo la precaución inicial, combinada con paciencia y respeto, podía transformar una situación potencialmente tensa en una oportunidad de entendimiento. Así transcurrió la mañana, con ambos observando, hablando y aprendiendo a medir sus acciones. La mujer seguía atada al árbol, pero ya no con el mismo temor intenso que sentía al principio. La tensión inicial se había suavizado gracias a la calma y al cuidado del hombre y a la atención que ella misma ponía en interpretar correctamente sus gestos. Cada palabra, cada movimiento,
cada silencio compartido ayudaba a construir un entendimiento que no necesitaba rapidez ni fuerza, sino paciencia y respeto. Con la luz del día aumentando y el calor suave del sol tocando sus rostros, la mujer comenzó a sentir una chispa de confianza. No era una confianza completa, pero era suficiente para disminuir la ansiedad y permitir que la curiosidad y la observación tomaran su lugar. Había comenzado una lección silenciosa sobre cómo los primeros encuentros pueden ser difíciles, pero cómo la paciencia y la atención pueden cambiar la percepción del miedo en comprensión. El ganadero también sentía que la situación se estaba moviendo en la dirección correcta, el miedo inicial de la mujer se estaba transformando, y él podía actuar con más libertad, siempre respetando su espacio. El tiempo pasaba y cada momento estaba lleno de pequeños detalles, el canto de los pájaros, el crujir de las hojas bajo los pies del hombre, la sombra que el árbol proyectaba sobre la mujer. Cada elemento del entorno contribuía a crear una sensación de calma relativa, incluso en medio de la incertidumbre inicial. La mujer notaba estos detalles y empezaba a apreciar la belleza de su alrededor, mientras aprendía a equilibrar su cautela con la observación consciente. El ganadero también se daba cuenta de la importancia de su propio comportamiento, de cómo cada gesto y palabra podía influir en la percepción de la mujer. Al final de la mañana, aunque aún permanecía atada al árbol, la mujer ya no estaba dominada por el miedo. Había aprendido que las acciones de los demás no siempre son lo que parecen, y que la observación y la paciencia pueden revelar intenciones inesperadas. El ganadero, por su parte, estaba tranquilo al ver que su enfoque respetuoso había comenzado a dar resultados. La tensión inicial se había transformado en un entendimiento silencioso, y ambos estaban preparados para la siguiente fase de la historia, donde la confianza podría empezar a reemplazar la desconfianza. El día avanzaba lentamente, y la mujer apache seguía atada al árbol, pero ya no sentía el mismo miedo intenso que había sentido por la mañana. Su respiración era más tranquila, y sus pensamientos empezaban a organizarse. Observaba al ganadero mientras trabajaba cerca de los animales, ajustando las cercas y revisando el estado de su propiedad. Cada movimiento suyo era meticuloso y seguro, y poco a poco la mujer comenzó a notar detalles que antes le habían pasado desapercibidos, como se inclinaba suavemente para acariciar a un caballo, como hablaba en voz baja con los animales como si los entendiera, y como su mirada mostraba preocupación y cuidado. Estos pequeños gestos le hicieron darse cuenta de que el hombre no era alguien violento, sino alguien acostumbrado a la responsabilidad y al cuidado de su entorno. Mientras observaba, la mujer reflexionaba sobre su propia situación. Había pasado gran parte de su vida aprendiendo a confiar en su instinto y a mantenerse alerta ante cualquier peligro. Sin embargo, ahora estaba experimentando algo distinto. Estaba empezando a comprender que no todo lo que parecía amenazante realmente lo era. Cada gesto del ganadero le enseñaba una lección silenciosa sobre la paciencia, la observación y la importancia de no juzgar de inmediato. Su miedo inicial empezaba a transformarse en curiosidad, y esa curiosidad la mantenía atenta y alerta, pero sin la misma ansiedad que antes. El ganadero, por su parte, seguía observando a la mujer con cuidado. Sabía que mantener la calma era esencial para que la situación no se volviera más tensa de lo necesario. Cada gesto que hacía, cada palabra que pronunciaba, estaba pensado para demostrar que no había intención de hacerle daño. Decidió acercarse lentamente y hablarle de manera más directa, explicándole que la había atado solo por precaución, para asegurarse de que ninguno de los dos resultara lastimado. Su tono era firme, pero también cálido y respetuoso, y poco a poco la mujer empezó a notar la sinceridad detrás de sus palabras. Mientras hablaban, la mujer comenzó a describir quién era, de dónde venía y por qué se encontraba en aquel lugar. Sus palabras eran cuidadosas y pensadas, porque sabía que cada frase podía influir en la percepción del hombre sobre ella. Hablaba de su familia, de su comunidad y de la importancia que tenía para ella respetar a los demás y cuidar de la naturaleza que la rodeaba. El ganadero escuchaba atentamente, mostrando interés y haciendo preguntas de manera amable, lo que ayudaba a que la mujer se sintiera más segura y comprendida. Poco a poco, la tensión inicial comenzaba a ceder lugar a un entendimiento mutuo.
Mientras conversaban, la mujer no podía evitar pensar en las historias que había escuchado sobre personas desconocidas en el mundo exterior. Historias de malentendidos, de miedo y de prejuicios la habían preparado para esperar lo peor. Sin embargo, la realidad frente a ella era diferente. El ganadero no buscaba problemas ni conflictos, simplemente actuaba con cuidado y responsabilidad. Esta realización hizo que la mujer comenzara a relajarse aún más, y su mente empezó a considerar la posibilidad de que, a veces, las primeras impresiones podían ser engañosas. Aprendió que el juicio apresurado podía generar miedo innecesario y que la observación paciente podía revelar la verdadera intención de las personas. El tiempo pasaba y el sol subía cada vez más alto, iluminando todo a su alrededor. La mujer empezó a notar la belleza del paisaje que la rodeaba. Los colores de la hierba y los árboles, el movimiento de los animales, incluso los pequeños detalles como el sonido de las hojas movidas por el viento, se volvieron más visibles y significativos para ella. Mientras tanto, el ganadero continuaba con sus tareas, pero de vez en cuando se detenía para mirar cómo estaba la mujer, asegurándose de que se sintiera cómoda y segura. Cada pequeño gesto de cuidado ayudaba a fortalecer un vínculo silencioso entre ambos, basado en la confianza y la atención mutua. A medida que pasaba la mañana, la mujer comenzó a compartir más sobre sí misma. Hablaba de sus habilidades, de lo que había aprendido de su familia y de cómo enfrentaba los desafíos de la vida diaria. El ganadero escuchaba con interés genuino, sorprendiéndose por la sabiduría y la fortaleza que ella mostraba. No eran palabras vacías, cada frase reflejaba experiencia y resiliencia. Esta interacción permitió que la mujer se sintiera valorada y comprendida, y que el ganadero empezara a verla no solo como una visitante inesperada, sino como una persona con historias y conocimientos propios. Mientras conversaban, la mujer empezó a notar cambios en su propia percepción. Ya no sentía miedo de manera constante, en su lugar, había surgido una mezcla de respeto y curiosidad. Observaba cómo el ganadero se movía con cuidado, cómo hablaba con los animales y cómo su comportamiento era consistente con sus palabras. Todo esto le ayudaba a confiar más en él, aunque aún permaneciera atada al árbol. Su mente comenzaba a aceptar que, a veces, las acciones iniciales podían ser malinterpretadas, y que la paciencia y la observación eran esenciales para entender a los demás. El ganadero también estaba aprendiendo. Aunque había pensado que simplemente necesitaba asegurarse de que nadie causara problemas, se dio cuenta de que la situación ofrecía una oportunidad para enseñar y compartir. Comenzó a hablar más sobre su vida, sobre el trabajo en el rancho y sobre la importancia de cuidar la tierra y los animales. Sus palabras eran simples, pero llenas de significado, y la mujer escuchaba atentamente, aprendiendo no solo sobre él, sino también sobre cómo la paciencia y la responsabilidad podían crear confianza incluso en circunstancias inciertas. El vínculo silencioso entre ambos comenzó a crecer de manera natural. Cada gesto de respeto y cada palabra cuidadosamente elegida ayudaban a fortalecer la comprensión mutua. La mujer se dio cuenta de que podía observar sin miedo, y que el ganadero actuaba con la intención de protegerla y de asegurar que ambos estuvieran a salvo. Este entendimiento mutuo creó una sensación de calma y seguridad que ninguno de los dos había anticipado al inicio de la mañana. La tensión inicial se estaba transformando en un terreno común de respeto y atención. Mientras avanzaba la tarde, la mujer empezó a sentirse más cómoda para moverse ligeramente y explorar el entorno inmediato alrededor del árbol. Observaba la vegetación, los animales y los detalles del rancho, aprendiendo a reconocer patrones y comportamientos que antes le eran desconocidos. Esta exploración le permitió sentir que tenía cierto control sobre la situación, aunque seguía dependiendo del cuidado del ganadero. A su vez, él observaba atentamente sus movimientos, asegurándose de que se sintiera libre y segura dentro de las limitaciones necesarias. Durante este tiempo, la mujer también reflexionaba sobre la naturaleza de los encuentros humanos. Había aprendido que el miedo y la desconfianza eran respuestas naturales, pero que podían disminuir con paciencia, observación y comunicación.
Comprendió que cada persona tenía su propia manera de actuar y que las intenciones no siempre eran evidentes a primera vista. Esta comprensión la hizo más consciente de sus propias reacciones y le permitió participar de manera más activa en la interacción con el ganadero, contribuyendo a la construcción de un entendimiento mutuo. La tarde avanzaba lentamente, y la mujer empezó a notar cómo la luz cambiaba en el paisaje, cómo las sombras se alargaban y cómo los colores del campo se volvían más intensos. Estos cambios, junto con la calma creciente en su interior, crearon un ambiente propicio para la reflexión y la conexión. Ella pensaba en la importancia de la paciencia y de la observación cuidadosa, y en cómo estos elementos podían transformar situaciones inicialmente tensas en oportunidades de aprendizaje y entendimiento. El ganadero, por su parte, también se sentía satisfecho al ver que su enfoque respetuoso estaba dando resultados, y que la mujer comenzaba a confiar en él. Mientras el día llegaba a su punto más cálido, la mujer y el ganadero continuaban compartiendo momentos de silencio y conversación. Cada pausa era significativa, permitiéndoles procesar lo que habían experimentado hasta ese momento. La mujer se dio cuenta de que, aunque había comenzado la jornada con miedo y desconfianza, ahora se sentía más tranquila y segura. Había aprendido a leer los gestos del otro y a interpretar sus intenciones, y esto le daba una sensación de control y comprensión que antes no tenía. A medida que el sol descendía lentamente hacia el horizonte, la mujer empezó a sentir una mezcla de gratitud y alivio. Había llegado a un lugar desconocido con miedo, pero ahora estaba aprendiendo que la paciencia, la observación y la comunicación podían transformar la experiencia. El ganadero, por su parte, también reflexionaba sobre la importancia de actuar con cuidado y respeto, y sobre cómo los primeros encuentros podían evolucionar de maneras inesperadas si se abordaban con humanidad y atención. Ambos habían aprendido una lección silenciosa sobre la confianza, la paciencia y la comprensión mutua, estableciendo las bases para la próxima fase de su interacción. La tarde comenzaba a suavizarse con la luz del sol que caía más baja sobre el rancho, pintando todo de tonos cálidos y tranquilos. La mujer apache ya había empezado a sentir una confianza cautelosa hacia el ganadero. Su miedo inicial, aunque todavía presente de manera mínima, había cedido lugar a la curiosidad y a la observación silenciosa. Ella lo miraba mientras él terminaba de revisar la cerca de los animales, ajustando algunos postes y asegurándose de que las puertas estuvieran bien cerradas. Cada movimiento del hombre era calmado, casi meditativo, y la mujer no pudo evitar sentir que, aunque las circunstancias la habían puesto en una situación incómoda, estaba aprendiendo algo nuevo sobre la paciencia y la atención cuidadosa. El ganadero notó que ella lo observaba, y por primera vez decidió acercarse un poco más, sin hacer movimientos bruscos ni apresurados. Su objetivo no era imponer control, sino ofrecer una señal de que no había intención de hacerle daño. Se arrodilló junto a un pequeño arroyo cercano, tomó un poco de agua y la dejó cerca de ella, sin decir una palabra. La mujer lo miró con sorpresa y desconcierto, sin poder comprender completamente por qué alguien en su situación mostraría un gesto tan considerado. Su corazón dio un salto pequeño, no de miedo, sino de alivio y gratitud. Por primera vez, comenzó a percibir que la intención del hombre no estaba relacionada con control o amenaza, sino con cuidado y atención. La mujer respiró hondo y se concentró en su entorno. El sonido del agua corriente, el canto de los pájaros y el leve crujido de las hojas bajo la brisa creaban un ambiente inesperadamente pacífico. Por un momento, pudo olvidar la incomodidad de estar atada y simplemente observar y sentir. Su mente comenzó a relajarse mientras procesaba la nueva información. No todas las personas reaccionan con hostilidad ante lo desconocido. A veces, las acciones más inesperadas pueden mostrar bondad y consideración. Esta realización hizo que su curiosidad creciera y que su miedo disminuyera aún más. El ganadero, viendo que ella empezaba a relajarse, decidió hablarle con palabras más largas y explicativas. Le contó que en la vida diaria había aprendido a actuar con precaución para evitar malentendidos y que, aunque en el primer momento podía parecer estricto, su intención nunca era causar daño.
Explicó cómo cuidar del rancho y de los animales requería atención constante y paciencia, y que cada acción estaba pensada para mantener todo en equilibrio. La mujer escuchaba atentamente, aprendiendo no solo sobre él, sino también sobre cómo los actos y las palabras podían reflejar verdaderas intenciones cuando se observaban con atención. Mientras hablaban, la mujer comenzó a responder con sus propias palabras, describiendo más detalles de su vida y su cultura. Habló de su comunidad apache, de cómo habían aprendido a respetar la naturaleza y a valorar la observación cuidadosa antes de actuar. Cada frase era medida y consciente, y el ganadero escuchaba con interés genuino. Se sorprendió al darse cuenta de que, aunque venían de mundos muy distintos, compartían principios similares: respeto por los demás, responsabilidad por sus acciones y atención al entorno que los rodeaba. Esta comprensión silenciosa comenzó a construir un puente entre ellos, uno que no necesitaba prisa ni palabras excesivas para existir. En un momento, el ganadero se levantó y volvió con un pequeño paño húmedo que colocó suavemente cerca de ella. No dijo nada, pero el gesto era claro: se preocupaba por su comodidad. La mujer, al notar este detalle, sintió una mezcla de sorpresa y gratitud. Su miedo inicial se había transformado en reconocimiento de la bondad y la atención genuina del hombre. Comenzó a entender que, aunque las circunstancias la habían puesto en una situación incómoda, también le ofrecían la oportunidad de ver otra faceta de la humanidad: la paciencia, la consideración y la empatía en acción. El tiempo pasó y la luz del día cambió lentamente, haciendo que los colores del paisaje se volvieran más suaves y cálidos. La mujer observaba cómo el ganadero continuaba con sus tareas, cuidando de los animales, ajustando las cercas y asegurándose de que todo estuviera en orden. Cada gesto suyo era un recordatorio de que las acciones pequeñas pueden comunicar más que muchas palabras. Ella empezaba a notar que la confianza no se construía de manera instantánea, sino a través de la constancia, la atención y la intención clara. Su corazón ya no estaba dominado por la ansiedad; en su lugar, había un interés creciente por comprender la naturaleza del hombre frente a ella. Poco a poco, la conversación se volvió más fluida. La mujer compartía recuerdos de su infancia, de cómo su familia enseñaba a observar antes de actuar y a confiar en las señales de la naturaleza y de las personas. El ganadero escuchaba con atención y asintiendo, reconociendo que muchas de esas lecciones tenían valor universal, incluso en un contexto muy distinto al suyo. Se dio cuenta de que, aunque sus vidas habían sido diferentes, ambos habían aprendido la importancia de la paciencia, del respeto y de la atención cuidadosa a los detalles. Esta conexión silenciosa comenzaba a superar las barreras de desconfianza que habían marcado los primeros momentos del encuentro. Mientras conversaban, la mujer empezó a percibir un cambio en sí misma. Su miedo inicial había sido reemplazado por una curiosidad tranquila y una atención consciente. Podía observar al ganadero y al entorno sin sentir tensión ni aprensión. Cada gesto suyo, cada palabra y cada silencio contribuían a una comprensión más profunda de la situación. Comprendió que las primeras impresiones podían ser engañosas y que, a veces, las acciones más simples podían revelar la verdadera intención de las personas. Esta lección silenciosa comenzaba a asentarse en su mente, ofreciéndole una perspectiva nueva y valiosa. El ganadero, notando el cambio, decidió acercarse un poco más, pero con cuidado. No quería apresurar la situación ni invadir el espacio de la mujer, pero quería mostrar que podía confiar en él. Colocó otra pequeña provisión de agua y algo de comida cerca, señalando con gestos suaves que era para su comodidad. La mujer miró la provisión y luego al hombre, reconociendo la sinceridad en sus gestos. Por primera vez, comenzó a considerar la posibilidad de que había malinterpretado la situación desde el principio y que, aunque había sentido miedo, no había habido amenaza real. Mientras el sol bajaba lentamente, la mujer reflexionaba sobre todo lo que había ocurrido. Había llegado con miedo y desconfianza, preparada para lo peor, pero lo que encontró fue paciencia, cuidado y consideración. Comenzó a comprender que el miedo inicial era natural, pero que podía transformarse en comprensión si se prestaba atención a los detalles y se observaba con cuidado.
La mujer sentía un respeto creciente por el ganadero y, aunque aún estaba atada al árbol, su percepción había cambiado completamente. El ganadero también reflexionaba mientras observaba a la mujer. Se daba cuenta de que su enfoque respetuoso estaba funcionando y que la paciencia y la consideración podían construir un entendimiento que no se lograba con prisa ni imposición. Comenzaba a sentir un respeto mutuo por la mujer, no solo por su calma creciente, sino también por la forma en que respondía a sus gestos y palabras. Se dio cuenta de que el encuentro inicial, aunque incómodo, estaba evolucionando hacia un espacio de comprensión y conexión, donde ambos podían aprender del otro sin juicios ni prisa. Durante las últimas horas de la tarde, ambos continuaron intercambiando palabras y gestos. La mujer contaba historias sobre su familia, sobre su comunidad y sobre la importancia de observar y respetar a los demás. El ganadero escuchaba con atención, compartiendo a su vez historias sobre su vida en el rancho, sobre cómo había aprendido a cuidar de los animales y a mantener el equilibrio en su propiedad. Cada historia fortalecía un entendimiento silencioso entre ellos, un puente basado en respeto, paciencia y empatía. Mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las colinas, la mujer sintió un cambio profundo en su interior. Su miedo se había transformado en confianza, aunque todavía cautelosa, y en una curiosidad por comprender más sobre el hombre frente a ella y su vida en el rancho. Sabía que había aprendido algo valioso, que las primeras impresiones podían ser engañosas, y que la observación, la paciencia y la atención podían revelar la verdadera intención de las personas. Por primera vez desde que había llegado, sintió una sensación de tranquilidad y seguridad, algo que no había anticipado cuando se acercó al rancho. El ganadero, viendo este cambio, sintió también una sensación de satisfacción y alivio. Había logrado que la mujer comenzara a confiar en él sin usar fuerza, sin prisas, solo con paciencia, cuidado y respeto. Se dio cuenta de que los encuentros humanos podían evolucionar de maneras inesperadas si se actuaba con intención clara y consideración. Ambos habían aprendido, sin palabras complejas ni acciones dramáticas, que la paciencia y la observación podían transformar la desconfianza inicial en respeto y entendimiento mutuo. Cuando el día finalmente se acercaba a su fin, la mujer miró al ganadero y sonrió ligeramente. No era una sonrisa grande, pero era sincera y llena de reconocimiento. Había llegado con miedo, preparada para lo peor, y ahora se encontraba frente a un hombre que había demostrado bondad y cuidado en cada gesto. Por su parte, el ganadero también sonrió, comprendiendo que el encuentro había evolucionado de manera positiva y que ambos habían aprendido una lección valiosa sobre la paciencia, la atención y la humanidad. El sol comenzaba a descender lentamente, llenando el rancho de tonos cálidos y dorados que parecían envolver todo en calma. La mujer apache ya no sentía miedo, en su lugar, una sensación de tranquilidad y curiosidad la acompañaba. Cada movimiento del ganadero, cada gesto de cuidado hacia los animales y hacia ella, le demostraba que podía confiar en sus intenciones. Por primera vez en aquel día, comenzó a relajarse por completo, sin la tensión que la había acompañado desde la mañana. Mientras respiraba profundamente, sintió que su corazón latía más lento y que la seguridad que había sentido en pequeñas dosis durante todo el día se convertía en algo más sólido. El ganadero notó su cambio y decidió dar un paso más para demostrar su buena intención. Se acercó con suavidad, con gestos medidos y tranquilos, y con cuidado desató la cuerda que la había mantenido atada. La mujer parpadeó sorprendida, sin poder creer que finalmente estaba libre. Sus manos se movieron con cierta incredulidad, y luego tocó la cuerda por un instante, recordando lo que había sentido al estar atada. Sonrió levemente, un gesto de alivio y gratitud al mismo tiempo. El ganadero no dijo nada, pero sus ojos transmitían amabilidad y tranquilidad. La mujer entendió que este acto simple era una señal de confianza y respeto. Mientras se incorporaba, la mujer miró a su alrededor y notó la atención del ganadero hacia su comodidad. Él había colocado un pequeño paño húmedo y agua cerca de ella, asegurándose de que estuviera limpia y fresca después de tantas horas de estar quieta. Ella tomó el agua lentamente, apreciando la gentileza detrás del gesto.
Era un acto sencillo, pero para ella significaba mucho. Alguien había cuidado de ella sin esperar nada a cambio, solo por respeto y consideración. En ese momento, sintió que su percepción del mundo y de las personas cambiaba, y que la experiencia había dejado una marca positiva en su corazón. El ganadero, viendo que la mujer estaba más relajada, comenzó a invitarla a caminar un poco por el terreno del rancho. Señalaba con gestos suaves los senderos que podía recorrer y le mostraba lugares donde los animales se alimentaban y descansaban. La mujer caminaba despacio, con curiosidad y respeto, observando cada detalle de su entorno. Apreciaba la dedicación del hombre a su trabajo y la manera en que cuidaba de cada criatura a su alrededor. Cada paso que daba reforzaba su sensación de seguridad y su interés por comprender mejor al hombre frente a ella. Mientras caminaban, la mujer comenzó a hacer preguntas sobre la vida en el rancho y los animales. El ganadero respondía pacientemente, explicando cómo cuidaba de cada animal, cómo manejaba las cercas y cómo se aseguraba de que todo estuviera en equilibrio. Sus respuestas eran simples, pero llenas de significado, y la mujer escuchaba con atención, aprendiendo sobre la responsabilidad, la paciencia y la conexión con la naturaleza. A través de estas conversaciones, se fortalecía la confianza mutua, y la mujer sentía que podía expresar sus pensamientos y curiosidades sin temor. La tarde avanzaba y la luz del sol iluminaba suavemente la tierra, creando un ambiente perfecto para que ambos compartieran momentos de conversación y silencio. La mujer comenzó a relatar historias de su infancia, de cómo su familia enseñaba la importancia de la observación, la paciencia y la cooperación. Hablaba de los juegos, las enseñanzas y los valores que habían marcado su vida. El ganadero escuchaba atentamente, asintiendo y a veces agregando comentarios sobre cómo él también había aprendido lecciones similares en su vida trabajando en el rancho. La conversación fluía con naturalidad, sin presión, permitiendo que ambos se conocieran de manera auténtica. Mientras caminaban y conversaban, la mujer empezó a notar la belleza del entorno desde otra perspectiva. Los árboles, los arbustos, el canto de los pájaros y el viento suave que movía las hojas se convirtieron en un acompañamiento silencioso de la interacción. Cada detalle del paisaje parecía invitarla a quedarse presente en el momento, a observar sin prisa y a valorar la calma que ofrecía la naturaleza. La mujer se dio cuenta de que, aunque había llegado con miedo, ahora podía sentir gratitud y aprecio por lo que la rodeaba. El ganadero, por su parte, también estaba disfrutando de la compañía de la mujer. Se dio cuenta de que su enfoque respetuoso había permitido que la tensión se disolviera y que ambos podían interactuar sin miedo ni desconfianza. Observaba cómo ella caminaba con cuidado pero con interés, cómo hacía preguntas y cómo escuchaba sus respuestas. Cada gesto y cada expresión mostraban que la mujer comenzaba a sentirse segura y valorada. Y eso reforzaba su convicción de que la paciencia y la atención a los detalles podían construir un entendimiento real y sincero entre las personas. Mientras continuaban explorando, la mujer se acercó a un grupo de animales que estaban pastando tranquilamente. Observó cómo el ganadero los trataba con cuidado, asegurándose de no molestarlos y de mantener un ambiente armonioso. Ella comenzó a imitar algunos de sus gestos, acariciando suavemente a los animales y hablando en voz baja para no asustarlos. El ganadero sonrió al ver su interés y su disposición para aprender, y le explicó más sobre cada animal, su carácter y cómo cuidarlos de manera adecuada. La mujer escuchaba atentamente, sintiendo que cada lección le enseñaba no solo sobre el rancho, sino también sobre paciencia, respeto y conexión con la vida que la rodeaba. A medida que la luz del día se volvía más dorada, la mujer empezó a sentirse más ligera, como si una carga invisible se hubiera quitado de sus hombros. La experiencia de haber estado atada al árbol, aunque incómoda al principio, ahora parecía un recuerdo lejano comparado con la tranquilidad que sentía caminando libremente. Su corazón estaba más abierto y su mente más clara. Comenzó a notar detalles que antes le habían pasado desapercibidos. El olor de la tierra húmeda, el sonido del viento entre los árboles y la forma en que el ganadero movía los objetos con cuidado y consideración. Todo contribuía a reforzar su sensación de seguridad y bienestar.
El ganadero también aprovechó el momento para enseñarle algunas tareas sencillas del rancho, como alimentar a los animales y verificar que los comederos estuvieran llenos. Ella siguió sus indicaciones con atención, aprendiendo de manera práctica y sin presión. Cada acción compartida creaba un lazo silencioso entre ambos, basado en cooperación y respeto mutuo. La mujer se dio cuenta de que estaba aprendiendo no solo habilidades prácticas, sino también lecciones sobre paciencia, observación y la importancia de actuar con intención y cuidado. Mientras el sol continuaba bajando, la mujer comenzó a contarle historias de su cultura y de su comunidad. Habló de festividades, de tradiciones y de cómo su gente valoraba la conexión con la naturaleza y la importancia de la paciencia en todas las acciones. El ganadero escuchaba con interés, preguntando detalles y mostrando curiosidad genuina. La mujer se sintió valorada al ver que sus palabras eran escuchadas con respeto, y que su cultura y experiencias eran apreciadas. Esto fortaleció aún más su confianza en él y su percepción de que podía sentirse segura en su compañía. El tiempo pasó rápidamente, y la mujer notó que la tarde estaba llegando a su fin. La luz dorada del sol se mezclaba con las sombras alargadas de los árboles, creando un ambiente acogedor y tranquilo. Ambos se sentaron cerca del árbol que la había mantenido atada, no por necesidad, sino por comodidad y por el deseo de compartir un momento de reposo. Hablaron en voz baja, compartiendo pensamientos sobre el día, reflexionando sobre lo que habían aprendido y sobre cómo una situación que comenzó con miedo se había transformado en una oportunidad de conexión y aprendizaje. La mujer sentía gratitud y aprecio por el hombre que había actuado con paciencia y consideración. Reconocía que su primer encuentro había sido un malentendido, pero que la forma en que él había manejado la situación le había enseñado algo profundo sobre la naturaleza humana. Por su parte, el ganadero sentía satisfacción al ver que su enfoque respetuoso y cuidadoso había permitido que la mujer se sintiera segura y comprendida. Ambos habían aprendido, sin palabras complejas ni gestos exagerados, que la paciencia y la atención podían transformar una experiencia tensa en un momento de aprendizaje y respeto mutuo. Cuando el sol finalmente comenzó a ocultarse detrás de las colinas, la mujer y el ganadero permanecieron juntos, observando cómo la luz cambiaba el paisaje. La mujer sentía que algo dentro de ella había cambiado, había llegado con miedo y desconfianza, pero ahora estaba abierta a la comprensión, la paciencia y la conexión humana. El ganadero también comprendió que los encuentros inesperados podían convertirse en oportunidades para enseñar, aprender y establecer un entendimiento silencioso y sincero. Antes de que la noche cayera por completo, el ganadero ofreció a la mujer un lugar seguro para pasar el resto del día, asegurándose de que estuviera cómoda y que tuviera todo lo que necesitaba. Ella aceptó con gratitud, consciente de que había encontrado en él un aliado inesperado y una persona digna de confianza. Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, ambos comprendieron que lo que comenzó con miedo y desconfianza se había transformado en respeto, aprendizaje y una conexión genuina, estableciendo la base para la última fase de su experiencia juntos. La noche había caído sobre el rancho, y el cielo estaba lleno de estrellas que brillaban suavemente sobre las colinas y los campos. La mujer apache estaba sentada cerca de un pequeño fuego que el ganadero había encendido para iluminar el área y brindar algo de calor. La luz del fuego reflejaba su rostro, mostrando una mezcla de gratitud, alivio y tranquilidad. Había sido un día largo, lleno de emociones y aprendizajes, y ahora finalmente podía reflexionar sobre todo lo que había ocurrido. Su corazón estaba más ligero, y su mente tranquila. La experiencia de haber llegado con miedo y haber vivido un día entero junto al hombre del rancho le había dejado lecciones profundas sobre paciencia, confianza y comprensión. El ganadero estaba sentado a su lado, observando cómo ella se movía con calma y cómo miraba a su alrededor con curiosidad. No había tensión ni desconfianza, había un entendimiento silencioso que los conectaba. Ambos habían recorrido un camino que comenzó con miedo y precaución, y que ahora culminaba en respeto mutuo y comprensión. El ganadero reflexionaba sobre cómo los encuentros inesperados podían enseñar lecciones valiosas,
y cómo la paciencia y la atención podían transformar una situación que inicialmente parecía complicada en un momento de aprendizaje y conexión humana. La mujer rompió el silencio primero, hablando suavemente sobre su experiencia. Contó cómo al principio había sentido miedo, cómo había imaginado escenarios negativos y cómo su corazón había latido con ansiedad. Luego explicó cómo había empezado a notar los pequeños gestos del hombre, cómo había observado su manera de actuar y cómo lentamente había comprendido que no había intención de hacerle daño. Cada palabra que decía reflejaba su aprendizaje y su reflexión sobre la importancia de observar antes de juzgar, y sobre cómo la paciencia podía transformar el miedo en confianza. El ganadero escuchaba con atención, asintiendo de vez en cuando. No interrumpía, permitiéndole expresar sus pensamientos y emociones con libertad. Cuando ella terminó de hablar, él comenzó a compartir su propia reflexión. Explicó que al principio había actuado con precaución, sin saber cuáles eran las intenciones de la mujer, y que su objetivo había sido garantizar la seguridad de ambos. Luego añadió que, al ver cómo ella respondía y observaba cuidadosamente, comprendió que podía confiar en ella y que el respeto y la paciencia eran la mejor manera de crear entendimiento. Ambos habían aprendido una lección mutua sobre cómo la comunicación, la atención y la consideración podían superar cualquier miedo inicial. Mientras la conversación continuaba, la mujer comenzó a sentirse aún más ligera y abierta. Contó historias sobre su familia, sobre las enseñanzas que había recibido desde niña y sobre cómo su cultura valoraba la observación, la paciencia y el respeto hacia los demás y hacia la naturaleza. El ganadero escuchaba fascinado, sorprendido por la profundidad de su conocimiento y por la sabiduría que mostraba en sus palabras. Aprendía no solo sobre ella, sino también sobre cómo diferentes formas de vida y enseñanza podían coincidir en valores universales, la importancia de la paciencia, la comprensión y el cuidado mutuo. Con el paso del tiempo, la mujer empezó a hacer preguntas sobre la vida en el rancho. Quería entender cómo el ganadero manejaba la tierra, cómo cuidaba a los animales y cómo resolvía los desafíos que surgían cada día. El hombre respondió con paciencia, explicando cada detalle de manera sencilla y clara, mostrando que el cuidado y la responsabilidad eran parte integral de su vida. La mujer escuchaba atentamente, sorprendida por la dedicación que él mostraba hacia su trabajo y hacia todo lo que lo rodeaba. Esta interacción fortalecía aún más la confianza mutua y la sensación de respeto entre ambos. A medida que la noche avanzaba, ambos comenzaron a compartir momentos de silencio, observando el cielo estrellado y escuchando los sonidos suaves del campo. La mujer reflexionaba sobre lo que había aprendido, que el miedo inicial no siempre reflejaba la realidad, que la paciencia y la observación podían transformar cualquier situación y que las intenciones de las personas podían descubrirse si se actuaba con atención y respeto. Esta comprensión le ofrecía una sensación de paz que nunca había anticipado cuando llegó al rancho con temor y desconfianza. El ganadero también reflexionaba en silencio. Se dio cuenta de que su forma de actuar, sin prisas y con atención a los detalles, había permitido que la mujer se sintiera segura y comprendida. Había aprendido que la paciencia, la comunicación y el respeto podían abrir puertas que la desconfianza cerraba, y que incluso los encuentros inesperados podían convertirse en oportunidades para enseñar, aprender y conectar de manera profunda con otra persona. La mujer comenzó a sentir un profundo sentido de gratitud. Pensaba en cómo el día había empezado con miedo y confusión, y cómo, gracias a la paciencia y consideración del hombre, se había transformado en una experiencia de aprendizaje y entendimiento. Recordó cada gesto, cada palabra, cada momento de silencio compartido, y comprendió que incluso en las situaciones más inciertas, la bondad y el cuidado podían prevalecer. La gratitud que sentía no solo era por la seguridad que se le había brindado, sino también por la oportunidad de experimentar la humanidad de alguien que actuaba con respeto y consideración genuina. El ganadero, viendo la expresión de la mujer, también sintió gratitud y satisfacción. Había comenzado el día con precaución y cierto recelo, pero ahora entendía que la paciencia y el respeto habían abierto un espacio de confianza y aprendizaje.
Se sintió agradecido por la oportunidad de interactuar con alguien de una cultura diferente, de aprender de sus historias y de compartir sus propios conocimientos. Ambos habían encontrado un terreno común donde podían intercambiar experiencias y enseñanzas sin miedo ni desconfianza, y esto fortalecía un lazo silencioso entre ellos. Mientras la noche se hacía más profunda, la mujer decidió compartir sus planes para el futuro. Habló de su camino, de las metas que tenía y de la importancia de aprender de cada experiencia que la vida le ofrecía. El ganadero escuchaba atentamente, admirando su determinación y su capacidad de reflexión. Comprendió que, aunque venían de mundos distintos, ambos valoraban la paciencia, el aprendizaje y la responsabilidad, y que estas coincidencias fortalecían la conexión que habían construido durante el día. El tiempo seguía pasando y la noche se volvió más silenciosa y serena. La mujer comenzó a sentir una sensación de completitud, como si todo el día hubiera sido una lección que debía aprender en su totalidad antes de continuar su camino. Reflexionaba sobre cada momento, desde el miedo inicial hasta la confianza plena que ahora sentía, y comprendió que cada experiencia, incluso las más difíciles, podía transformarse en aprendizaje y crecimiento personal. La mujer se dio cuenta de que había encontrado un ejemplo de cómo la paciencia, la observación y la consideración podían transformar cualquier interacción humana. El ganadero también se sentía completo. Había aprendido que actuar con respeto y paciencia podía superar la desconfianza y el miedo inicial. Comprendió que las acciones pequeñas y cuidadosas podían construir entendimiento y conexión, y que la comunicación silenciosa era tan poderosa como las palabras. Se sintió satisfecho al ver que la mujer había aprendido, del mismo modo que él, que la bondad y la atención podían crear un espacio de seguridad y confianza mutua. Mientras la noche avanzaba, ambos compartieron historias de sus vidas, de sus familias y de los valores que los habían guiado. La mujer hablaba de la importancia de la comunidad y del respeto por la naturaleza, mientras que el ganadero explicaba cómo la vida en el rancho le había enseñado responsabilidad, paciencia y cuidado por los demás. Cada historia fortalecía la conexión entre ellos, mostrando que, aunque sus mundos eran diferentes, los valores humanos universales podían unirlos. La mujer sentía que había encontrado no solo seguridad, sino también aprendizaje y comprensión en la compañía del hombre. Finalmente, la mujer se levantó lentamente, observando el cielo estrellado y sintiendo la calma que la rodeaba. Agradeció al ganadero por todo lo que había hecho por ella durante el día, por su paciencia, su consideración y su cuidado. Él respondió con una sonrisa tranquila, reconociendo su gratitud y mostrando que también había valorado la experiencia compartida. Ambos entendieron que el encuentro, aunque inesperado, había sido significativo y transformador. Antes de despedirse, la mujer reflexionó sobre lo que había aprendido, que el miedo inicial podía transformarse en comprensión, que la paciencia y la atención eran esenciales para interactuar con otros y que las acciones de bondad y cuidado podían superar cualquier desconfianza. Estas lecciones se quedarían con ella para siempre, recordándole que incluso en los momentos de incertidumbre, la humanidad de las personas podía brillar y ofrecer oportunidades de aprendizaje y conexión genuina. El ganadero también reflexionó sobre la importancia del encuentro. Se dio cuenta de que actuar con consideración y respeto no solo protege a los demás, sino que también enseña lecciones valiosas sobre paciencia, comunicación y humanidad. Comprendió que la confianza no se construye de inmediato, sino que se cultiva con cuidado, atención y acciones consistentes. Ambos habían aprendido que las diferencias culturales y de experiencia no eran barreras, sino oportunidades para aprender y enriquecerse mutuamente. La mujer finalmente decidió continuar su camino, llevando consigo todo lo aprendido y la confianza que ahora sentía. El ganadero la acompañó hasta el borde del rancho, asegurándose de que supiera cómo salir de manera segura y mostrándole un gesto de despedida lleno de respeto y amabilidad. La mujer se volvió hacia él y sonrió, una sonrisa sincera y tranquila, reflejando la gratitud y el aprecio por todo lo vivido. Ambos sabían que este encuentro sería recordado como una experiencia significativa, llena de aprendizaje, respeto y humanidad compartida.
Cuando la mujer se alejó, sintió que algo dentro de ella había cambiado para siempre. Había llegado con miedo, con desconfianza y con expectativas inciertas, pero ahora se sentía fuerte, tranquila y segura. Había aprendido la importancia de la paciencia, la observación y la consideración hacia los demás. Su corazón estaba lleno de gratitud y su mente clara, comprendiendo que cada encuentro humano podía ofrecer una oportunidad para aprender, crecer y conectarse de manera genuina. El ganadero, observando cómo se alejaba, sintió una satisfacción profunda. Había comenzado el día con precaución y ahora finalizaba con la certeza de que la paciencia, el cuidado y la atención habían creado un entendimiento y una conexión sincera. Reflexionó sobre cómo los encuentros inesperados podían transformarse en momentos valiosos de enseñanza y aprendizaje, y cómo la bondad y la consideración podían abrir caminos donde antes había miedo y desconfianza. Ambos habían aprendido lecciones que los acompañarían por el resto de sus vidas. La noche se extendió sobre el rancho, tranquila y silenciosa. La mujer caminaba bajo el cielo estrellado, llevando consigo las enseñanzas del día y la certeza de que la paciencia, la observación y la bondad podían transformar cualquier situación. Había experimentado miedo y desconfianza, pero también había descubierto la confianza, la comprensión y la conexión humana genuina. Mientras continuaba su camino, cada paso estaba acompañado de gratitud, reflexión y la seguridad de que había vivido una experiencia transformadora que nunca olvidaría.